Esta receta de pizza sándwich se hizo tan viral que me dieron muchas ganas de probarla. Y es que imagínense, con una masa de pizza muy fácil de hacer, sin amasar y rellenando con los ingredientes que más te gusten después de hornearla, porque sí, es como un tipo sándwich pero con masa de pizza. ¿Qué te parece si mejor vamos a verla? Preparemos la masa. Aquí ya tengo 500 gramos de harina de fuerza y lo primero que voy a hacer es agregarle la sal. Son 10 gramos de sal lo que voy a utilizar y vamos a mezclar, ya saben, a combinar bien nada más la sal en la harina. Después hagamos un huequito en el centro de la harina en donde vamos a ir vaciando los demás ingredientes. Comencemos con los 2 gramos de levadura seca de panadería. Si usas levadura fresca necesitarás 6 gramos. Ahora, para este pan usaremos 375 mililitros de agua tibia, pero ahorita vamos a ponerle solo un poco y le vamos a ir vaciando lo demás más adelante. Yo voy a ponerle más o menos la mitad en este momento. Mezclemos y al mismo tiempo hay que añadir 10 gramos de azúcar, el equivalente a 2 cucharaditas. Recuerda que te dejo los ingredientes en la cajita de información y también los puedes encontrar al final del video. Por cierto, si gustas puedes mezclar la levadura, el agua y el azúcar en otro recipiente, dejas actuar unos 5 minutos y así verificas que sí funciona tu levadura. Yo no lo hago porque pues la mía es nueva. Seguimos ahora incorporando la harina y aquí también agreguemos 20 gramos o unas 3 cucharadas de aceite de oliva. Iremos mezclando presionando con nuestra palita. Y vaciemos el resto del agua poco a poco para que no cueste tanto trabajo incorporar. Y bueno, aquí si utilizas harina de trigo todo uso, quizá necesites un poco menos de agua. Definitivamente yo creo que vas a necesitar menos agua que yo. También puede ser que necesites un poco más de agua dependiendo si utilizas alguna harina más fuerte que la mía. Lo que sí es que debes ir verificando la consistencia. Asegúrate de obtener una masa bastante aguadita que no vas a poder manejar con tus manos. Por ello, como puedes ver, yo en todo momento utilizo mi palita. En fin, con 375 mililitros de agua mi masa quedó así como te muestro en el video. Parece quesito, pero no te preocupes. Solo cubre y vamos a dejar reposar por unos 20 a 30 minutos. Yo la verdad solo la dejo 20 minutos y mientras pues pon tu cronómetro, puedes ver también tu reloj, vete a tomar un cafecito, sigue con el trabajo del día, lo que tú quieras y ahorita regresamos. Pasado este tiempo retiremos la mantita. La masa aún se ve medio rara, pero no tengas miedo. Lo que vamos a hacer es colocar nuestros deditos en agua limpia. Esto nos ayudará a que la masa no se nos pegue. Vamos a doblarla hacia adentro, le damos la vuelta, volvemos a pasar nuestros deditos en agua, doblamos el lado contrario hacia adentro otra vez, giramos hacia un lado, doblando hacia adentro, nos vamos al lado contrario y otra vez. Son 4 dobleces, uno por cada lado, siempre mojándonos los dedos en agua. Y bueno, luego como ves, tomé la masa por la parte de abajo con cuidado y la volteé. Así la vamos a dejar. Cubrimos y otros 20 minutos nos vamos a hacer lo que queramos en casa. La verdad que es muy fácil, no cuesta nada de trabajo formar o hacer esta masita, es solo darle su tiempo, nada más. Pasados los 20 minutos repetimos exactamente el mismo procedimiento, mojándonos los dedos y haciendo 4 dobleces, uno por cada lado como te muestro en el video. Tomamos la masa por abajo, la volteamos, cubrimos y dejamos reposar 20 minutos más. Después de este tiempo nuevamente retiramos la mantita y hacemos otra vez los 4 dobleces. Aquí vas a notar cómo ya la masa está mucho más lisa y manejable. Se siente como un globito lleno de aire. Ya el gluten se ha desarrollado. Volteamos, cubrimos y dejamos por 20 a 30 minutos más. Ya este es el último reposo. Solo es para que nos cueste menos trabajo manejar la masa porque vamos a dividirla. Y sí puedes dejarla a que doble su tamaño si quieres, pero no es tan necesario. Con que la dejes en reposo el tiempo que yo te indico es suficiente.
Pero bueno, en mi caso después de 30 minutos voy a untar aceite en la mesa y también me voy a poner un poquitito en mis manos para que no se me vaya a pegar la masa, la cual voy a volcar sobre la superficie que engrasé y me voy ayudando de una palita porque la masa está aún bastante pegajosa. Mientras hago esto, me gustaría preguntarte, cuando haces pizza y te sobra un poco de masa, ¿qué preparas con ella? Si quisieras probar algo diferente, esta pizza sándwich te ayudará. Y si te gusta el resultado, te invito a que te suscribas al canal, pues tenemos muchas otras recetas que igual pueden ayudarte mucho. Ok, ya que tenemos la masa sobre la superficie engrasada, la acomodamos y dividimos en 3 a 4 piezas de un tamaño muy similar. Aquí a mí se me olvidó engrasar también mi cortador para que no se pegue a la masa. Y te cuento que dividí en 3 piezas, pero al darme cuenta de que iban a quedar muy grandes, decidí hacer 4 porciones. Y bueno, ya que tengas listas todas, puedes pesarlas para que tengan exactamente el mismo tamaño. Ahora tomo la primera porción y la doblo primero por los lados, estirando como te muestro en el video. Después doblo nuevamente a formar una bolita que, como ves, está llena de burbujas. La boleamos a que quede bien formadita. Lo que sigue es untar un poco de aceite a un topper grande. Asegúrate de que sea amplio porque la masa va a crecer y necesita su espacio. También puedes colocarlas en toppers individuales. Ahora tomo la primera porción, la pongo en una esquinita y me voy a formar la siguiente pieza exactamente igual que la primera, doblando sobre sí misma y boleando. Y ya que tengo todas en el topper, voy a untarles aceite por encima y las cubriré. Si es necesario, engrasa también la tapa. Ok, cubrimos y así como están las llevamos al refrigerador de 24 a 72 horas. Es decir, de 1 a 3 días. Sí, esta masa puede estar todo ese tiempo en tu refri, solo que si no las vas a utilizar, entonces cada 24 horas debes poncharlas, formarlas otra vez y guardarlas nuevamente dentro del topper bien engrasadas y las llevas al refrigerador hasta que vayas a utilizarlas. Y bueno, llegó el día que voy a prepararlas. Como ves al final, como hice porciones más pequeñas, puse 3 en el topper largo y dejé la otra en otro recipiente. Y solo voy a preparar 2 sándwiches en este momento, así que como te dije hace un momento, poncharé las 2 que no usaré y las guardaré para hacerlas al siguiente día. Ahora en este plato tengo sémola de trigo, de preferencia utiliza grano fino, en su lugar puedes utilizar solamente harina. Y hablando de la harina, espolvoreé un poco en la mesa en donde voy a ir colocando las porciones que vamos a hacer. Volcaré la primera con cuidado para no quitarle el aire que ganó durante el reposo largo. A esta no queremos poncharla. Así como está, vamos doblando nuevamente sobre sí misma como te muestro en el video y después vamos a transferir a la superficie enharinada para dejarla reposar y hacemos exactamente lo mismo con la otra pieza o piezas que vayamos a preparar, igual volcando con cuidado sobre la sémola de trigo o harina de trigo, lo que hayas decidido usar. Una vez listas, cubrimos y vamos a dejarlas reposar aproximadamente 20 minutos. Mientras tanto, vámonos a encender nuestro horno a la temperatura más alta que alcance. Yo lo dejo en 230 grados centígrados o 450 grados Fahrenheit. Y si tu horno tiene ventilador, actívalo. También en este momento coloca una bandeja larga en la parte más baja de tu horno. Ahí vamos a ir colocando nuestra pizza sándwich para que se hornee mucho mejor. No tiene que ser una bandeja tan larga como la mía, pero sí alguna en la que entre el pan. Ok, ya que el horno está caliente, preparemos la empanada. Para ello espolvoreamos un poco de harina en una superficie limpia y seca. Colocamos la primera porción y vamos aplastándola, estirándola con nuestros dedos del centro hacia afuera, como si estuviéramos haciendo una pizza. Volteamos y seguimos estirando hasta las orillas, porque esta vez yo no quiero que las orillas queden tan gruesas. Transferimos a una palita o cartón enharinado o colócale papel de hornear como hice yo para que así se deslice fácilmente al transferir al horno.
Y ya que tengamos la base ahí, seguimos estirando a que quede un círculo delgado que tampoco tiene que ser perfecto. Y recuerda, esta vez aplana bien las orillas. Una vez listo, tienes dos opciones. La primera es untarle un poco de queso crema a la mitad de la masa, tal como estoy haciendo yo. Poner desde este momento un poco de queso mozzarella rallado por encima y untarle un poco de aceite a la otra mitad de la masa hasta las orillas para que no se pegue. Y la otra opción es que le pongas aceite en toda la superficie de la masa y ya que saques del horno tu pan lo rellenas con lo que más te guste y además ahí le pones el queso. Esto ya te lo dejo a tu elección. En fin, como pudiste ver en el video, doblamos la masa cubriendo el queso como si hiciéramos una empanada. Acomodamos bien y en este momento también vamos a barnizar con un poco de aceite la superficie para que así dore bonito. Opcionalmente espolvoreamos un poco de orégano por encima o la especia que más te guste. Llevamos al horno que ya debe estar a 230 grados centígrados y vamos a dejar 5 minutos en la parte de abajo. Pasado este tiempo, colocamos la bandeja en la parte del medio o más arriba y dejamos de 4 a 6 minutos más o hasta ver doradito el pan. El mío estuvo en el horno 10 minutos y ya se ve perfecto. Incluso se salió un poquito del queso, pero no pasa nada. Al retirarlo, vamos a dejarlo enfriar de unos 3 a 5 minutos nada más porque no queremos quemarnos al tratar de abrirlo. Y mira nada más qué rica ya se ve con el queso. Vamos a rellenar porque ya quiero probar. Yo usaré rebanadas de salami. Unas 3 a 4 rebanadas será suficiente. Le voy a poner también champiñones en rebanadas que ya tenía preparados al ajillo. Rúcula o arúgula bien lavada a la que solo le puse un poquito de sal y limón. También le puedes poner un poco de aceite de oliva por encima. Ahí puedes sustituir la arúgula con cualquier ensalada fresca que te guste. Le espolvoreamos un poco de queso parmesano o el queso que tú quieras utilizar en este momento. Colocamos unas 3 a 4 rebanadas de jamón o prosciutto. Y ya por último voy a poner unas gotitas de aceite de oliva que si se lo agregas a la ensalada ya no necesitas añadirlo aquí. Cerramos nuestra empanada de pizza o pizza sándwich. Así de fácil fue prepararla. Ponte creativa, creativo y rellena con los ingredientes que más te gusten. Sorprenderás a quien la pruebe, pues es una forma diferente y deliciosa de usar la masa de pizza sobrante. Una opción definitivamente diferente si tienes negocio de pizza. Pero bueno, espero que te ayude mucho la receta y aprovecho para darle la bienvenida a Karina Gómez por convertirse en miembro del canal. Muchas gracias de corazón a ti y a todas y todos los miembros del canal por su valioso apoyo. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.